Bien, la sesión anterior vimos el producto vectorial de dos vectores expresados en sus componentes rectangulares. Acuérdense que el producto vectorial es A cruz B igual a C, donde C es un vector que tiene de magnitud A por B por el seno del ángulo que lo separa, de dirección perpendicular al plano que contiene a A y a B, y de sentido por la ley de la mano derecha. Entonces todo eso de ahí, descompuestos en I, J y K, multiplicamos I cruz J, I cruz K, todos los vectores unitarios, y obtuvimos ya cómo sacar la magnitud y la dirección de cualquier vector que yo tenga una componente, un producto de dos fuerzas, y yo saco la dirección y la magnitud total. ¿Para qué hicimos eso? Eso lo vamos a hacer porque vamos a permearlo aquí, lo vamos a aterrizar en el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Okay? Nosotros teníamos que si yo tengo una partícula, aquí tengo una partícula y aquí tengo unas fuerzas, esas fuerzas estiran a la partícula, ¿okay? Nada más la están estirando, o la pueden estar empujando, pero es todo. Pero hay veces que yo necesito otras fuerzas en las cuales yo tengo que torcer el elemento. Por ejemplo, si yo tengo una llanta, ¿okay? Aquí está una llanta, y de la llanta aquí tenemos una tuerca, ¿okay? Y yo quiero sacar esa tuerca, yo no la voy a poder sacar estirando. A lo mejor si tuviera mucha fuerza y estuviéramos en la mecánica de los sólidos reales, o sea, los deformables, entonces les tiro con mucha fuerza y ¡pum!, barro el tornillo. Pero si estamos en la mecánica de los sólidos ideales, por más millones de fuerza que yo le aplique aquí de Newton, no lo voy a poder sacar esa tuerca. Pero ¿qué les parece entonces si yo aquí así pongo una llave? Así, y le aplico una fuerza acá. Fíjense, esta fuerza aplicada en este punto. Si yo le aplico esta fuerza a ese punto, entonces esa fuerza me va a producir aquí una fuerza de giro. Y a esa fuerza de giro es a la que vamos a denominar momento. ¿Ok? Entonces el momento que me produce una fuerza que está aplicada en otro punto, el efecto que me produce esa fuerza sobre el punto que yo quiero, la partícula que yo quiero, me va a dar un efecto de una fuerza de giro, una fuerza de torsión, que es la que vamos a ver ya con la mano derecha en el sentido. Aquí en este caso la fuerza y esta distancia, al rato lo vamos a ver, me van a producir una fuerza de giro en Z. ¿Okay? Entonces, de tal forma de que para eso vamos a sacar el momento de una fuerza con respecto a un punto. Pero vamos a empezar con el espacio. En el espacio, acá podemos ver que si yo tengo un elemento aquí muy grandote, en forma de papa, ¿verdad? Ahí está todo el elemento. Y yo lo corto imaginariamente con un plano, que está en rojo, ¿verdad? Aquí está, esta parte de aquí es cortada. Y yo quiero ver el efecto que me produce una fuerza que está aplicada aquí en este punto con respecto a este punto O. Yo lo que puedo hacer es un producto vectorial de dos vectores, un producto cruz, el cual voy a poner como R cruz F. Yo voy a prolongar, la R va a ser una distancia que es de donde yo quiero el momento a donde está aplicada la fuerza. Esta sería R y esta sería F. Si esta R yo la prolongo para acá y aquí tengo un ángulo θ y aquí estaría la R, entonces la R cruz F me va a dar el momento que está aquí. O sea, yo aquí puedo poner que el momento en O es igual a R cruz F. ¿A qué será igual esa R cruz F? Pues en magnitud, el momento en O es igual a RF, la magnitud de R por la magnitud de F, por el seno del ángulo que lo separa. Yo prolongo esta R y aquí está esa R. De dirección, la dirección es perpendicular al plano que contiene, aquí está el plano rojo, y esta es la dirección, 90 grados. A 90 grados del plano que contiene a R y a F. ¿Ok?
Yo aquí R y F están en este plano, el momento es perpendicular a, vamos a ponerle así que sale ahí, perpendicular a ese plano, y de sentido con la ley de la mano derecha de R a F. En este caso, como R va a estar un poco más antes, entonces yo me voy a ir por R y voy a dar vuelta en F, y donde dé vuelta en F, pues me da para acá, o me da para acá. Entonces es R cruz F, y para acá me va a dar el sentido, R cruz F. Entonces el momento en O, este momento en O, es un vector que la magnitud tiene RF por el seno del ángulo que lo separa, en dirección perpendicular al plano que está a R y a F, porque es un producto cruz, y de sentido con la ley de la mano derecha, que primero nos vamos por R y damos vuelta en F, y ahí me va a dar el. Nada más que aquí la fuerza, por el principio de la transmisibilidad, la fuerza me va a producir el mismo efecto si está aquí, o si está aquí, o si está aquí, o si está aquí, o si está acá. Entonces la R puede ser la distancia que hay de O a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. O sea, puede ser la R, puede ser para acá, o puede ser aquí, o puede ser acá, o puede ser acá, o puede ser acá, o hasta acá. La R es la distancia que es de donde yo quiero el momento a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. Y hay una muy en particular. Hay una muy en particular que es una que está aquí así perpendicular, esta distancia, esta de aquí, le voy a llamar D, aquí tengo el ángulo θ, y aquí está la R. El seno de θ es igual a la distancia esa entre R. Entonces la distancia esta es igual a R por el seno de θ. Esta está aquí a 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Si R por el seno de θ es esto, entonces yo puedo poner que la magnitud del momento en O es la fuerza por la distancia. Pero esa distancia es una distancia particular que hay de donde yo quiero el momento a la línea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Vamos a decir que es la distancia menor, ¿verdad? Porque todas las demás R son más grandes, pero esta es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, y esa me da la magnitud. Muchas veces nosotros ya tenemos en la mente que el momento es fuerza por distancia, pero esa es la magnitud del momento. Me falta sacar la dirección y el sentido. En casos muy particulares, como por ejemplo el caso de un plano. En un plano yo todas las fuerzas las voy a tener en X y Y. Entonces el momento siempre me va a salir en Z nada más. De tal manera de que aquí podemos aplicar esta. O podemos aplicar esta también. Ahorita lo vamos a ver, bueno, en la próxima sesión. Pero también podemos aplicar esta, pero podemos aplicar esta también cuando estemos en un plano. Así, fácilmente, aquí así, si yo tengo un plano, y aquí tengo un punto, y yo le voy a aplicar una fuerza, a ese punto le voy a aplicar una fuerza, y tengo la distancia perpendicular, pues ya sabemos que el momento, si aquí esto es igual a la fuerza por la distancia. La magnitud, la dirección, en este momento no, la dirección es en Z, porque es perpendicular, miren, esta D es como si fuera la R, pero es una R particular, ¿verdad? Esta R cruz F, este es el plano, entonces me va a salir la dirección perpendicular al plano, me va a salir en Z. Y el sentido, pues sería así, miren, me voy por la distancia y luego doy vuelta en F, viene para acá. Pero ¿cómo indicar en un plano? Porque este es un plano, o sea, nada más tenemos X y Y, ¿verdad? ¿Cómo indicar yo el momento? Si no, yo tengo que indicar con una flecha, ¿verdad? ¿Para dónde va? Pero en este caso particular, cuando estamos en un plano, el momento este lo voy a representar así, como una flecha curva. Esa flecha curva me dice que el momento está yendo para allá. ¿Ok? Si yo tengo
esta parte, la fuerza al otro lado, yo tengo la fuerza para acá, y aquí está la distancia es la distancia perpendicular, ¿ok? Esta distancia está aquí a 90 grados. Entonces este de aquí, la distancia por la fuerza, o R por F, me va a dar para allá. Entonces es en Z para allá, entonces si yo le doy así, entonces este momento 2, la magnitud de este momento es igual a menos la fuerza por la distancia. Eso es nada más en problemas en un plano. Problemas en un plano siempre me va a dar la magnitud en Z, la dirección en Z, y el sentido según la ley de la mano derecha, si gira para allá o si gira para acá, ¿ok? Y lo vamos a representar como una flecha así girando, ¿ok? Pero nada más en un plano. Ese de ahí me puede causar algún problemita. Como quiera lo vamos a ver de dos formas. Ahorita nada más lo vamos a ver de una. Por ejemplo, si yo tengo una barra que está así y yo quiero, aquí hay una fuerza F y aquí está una R, vamos a decir, bueno, vamos a poner la F un poco más para arriba, así. Y yo quiero el momento en O, ¿okay? Si yo quiero el momento en O, lo podemos hacer de dos formas. R cruz F, R, que es esta distancia, cruz la fuerza, pero esta fuerza la podemos descomponer en Fx y Fy, y esta R la puedo descomponer en X, es lo que voy a avanzar en X y en Y. ¿Okay? Puedo hacerlo como R cruz F. Ahorita lo vamos a ver mejor ya con componentes rectangulares. Pero si esta fuerza yo la descompongo en X y Y, yo también puedo sacarla de otra forma para poder sacar este momento. Entonces eso es nada más sacando las distancias perpendiculares. Por ejemplo, aquí esta fuerza en X, por el principio de la transmisibilidad, esta fuerza la puedo pasar para allá o la puedo pasar para acá. Yo la puedo mover para donde me dé la gana siempre y cuando estemos en la misma línea. Entonces yo saco la distancia perpendicular. Si la fuerza está en X, la distancia perpendicular sería esta, en Y. Vamos a decir, aquí está Y, Y1, ¿ok? Esta de aquí es la fuerza, es esta misma fuerza, aquí está, Fx. Entonces el momento en O es igual a Fx por Y1. Pero ¿para dónde va? ¿Es positivo o negativo? Me voy por la Y1 y luego con la F sería así. Entonces este de aquí me va a dar menos la componente en X por Y1. Y la otra fuerza, esta Fy, la puedo mandar para arriba o la puedo mandar para abajo. O sea, esta de aquí yo la puedo mandar así para abajo. Y la distancia perpendicular del momento en O con respecto a esta distancia perpendicular, que le llamamos X, ¿verdad? Y aquí está la fuerza, y yo puedo mover la fuerza para acá. Esta fuerza Fy la puedo mover para abajo, la puedo mover para arriba, y veo la distancia perpendicular. Y X por Fy me da para acá positivo, entonces sería más Fy por X. ¿Okay? Así pudiéramos hacerlo. En la próxima sesión vamos a ver cómo lo podemos hacer con hipoteca. En un plano en hipoteca iba a ser lo mismo, me va a dar esta ecuación, Fx por Fy menos Fx por Fy, lo que sea. Pero aquí así yo lo puedo poner con pura fuerza por distancia, nada más que la distancia es la distancia perpendicular. Ese es en el principio de la transmisibilidad. Imagínense que yo me voy a tener aquí estoy en una plaquita que está llena de balines, que con tantito que le den, yo voy a poder girar para donde me dé la gana.
Y entonces imagínense que yo estoy arriba y hay un indio allá bien lejos con una flecha y me aviento una flecha y yo voy a poner la mano. Entonces viene la flecha desde quién sabe dónde, con la misma dirección, y cuando pega en mi mano, ¿verdad? Al ponerme en mi mano, como no tengo yo nada abajo que me detenga, pues yo voy a empezar a girar. ¿Ok? Entonces empiezo a girar para acá. Visto de arriba, pues voy a girar a favor de la manecilla. Si viene la flecha, ¿verdad?, por el otro lado, yo pongo la mano aquí y la flecha viene y topa aquí, me va a hacer girar hacia el otro lado. Entonces sería, esa de vista de arriba me va a hacer girar para acá. ¿Ok? Entonces, esa fuerza me va a hacer girar para mí, y la fuerza es perpendicular y la distancia es mi brazo. Es la distancia que hay. ¿Qué pasa si el indio me tira directamente a mí y me pega? Entonces, si me pega, no voy a poder girar, me va a aventar para atrás, nada más. Pero entonces esa de ahí no me va a producir momento. O sea, el momento es fuerza por distancia, la distancia perpendicular. La magnitud, si viene directo a mí y me pega, pues es como si fuera la misma partícula, la misma dirección, entonces no me va a producir momento, nada más me va a empujar. En cambio la otra, la fuerza por la distancia, pues me va a hacer girar para un lado o me va a hacer girar para el otro lado. Entre más lejos pase la flecha, o sea, con la distancia más grande, pues mayor la magnitud del momento. Entre más cerquita esté, si pegó la flecha aquí, esta es la distancia por la fuerza, me va a dar un momento así. Si me pega aquí la flecha, también me va a hacer girar, pero ahora el momento es la fuerza por esta distancia pequeña. En este caso está igual. Imagínense que este soy yo y aquí está mi brazo y viene la flecha por acá, me pega y entonces esto me va a hacer girar así. Y si me hace girar a favor de las manecillas, entonces esta es negativa. Sería la fuerza por la distancia perpendicular. Y esta otra fuerza es como si estuviera el brazo así, viene la fuerza desde acá, le pega y entonces esto lo va a hacer girar en contra de las manecillas, que va a ser positivo. Y siempre va a ser la fuerza por la distancia. Entonces esa es una forma en la que lo podemos hacer. Siempre descomponer la fuerza en X y Y y sacar cuál es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Acuérdense, la fuerza, puede ser que esto estuviera aquí o que esto de acá, vamos a poner aquí, o que esto estuviera por acá y viniera la fuerza así, y yo quiero el momento aquí. Bueno, pues la fuerza también viene por aquí. Ya sea que yo retrase la fuerza y luego le tenga la distancia perpendicular, o que yo esta la avance y vea esto. ¿Ok? Aquí está mi brazo, viene la fuerza, le pega y entonces esto lo va a hacer girar para un lado. Si gira a favor de las manecillas es negativo, y si gira en contra es positivo. Como quiera, vamos a verlo ya en una forma vectorial en los ejes X, Y y Z para la próxima sesión, ¿verdad? Pero ahorita nada más le vamos a dejar ahí. Bueno, todavía vamos a ver un teorema que se llama el teorema de Varignon, pero aquí así muy fácil. Si yo quiero sacar el momento de una fuerza con respecto a un punto, no es otra cosa más que la magnitud RF por el seno de teta, donde R es la distancia que hay de donde yo quiero el momento a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. Yo veo pasar la flecha y la R va a ser de aquí a allá, de aquí a aquí, de aquí a acá, o sea, donde dejó toda la trayectoria. Y nada más en el caso particular en que la distancia sea perpendicular, entonces la magnitud es fuerza por distancia. Pero me falta la dirección y el sentido. En un plano está muy fácil, porque como las fuerzas estuvieron en X y Y, pues nada más me sale Z. Esa es la dirección y el sentido con la ley de la mano derecha. Pero cuando estamos aquí en el espacio y que está la R y la F toda chueca, para sacar la dirección está canijo. A lo mejor R cruz F por el seno de teta, lo que es la magnitud, sí lo podemos sacar. Pero la dirección y el sentido está muy difícil. Por eso tenemos que mejor analizarlo por medio de componentes rectangulares. ¿Ok?
Nada más que hay un teoremita que dice, el teorema de Varignon, que dice que si yo tengo una fuerza X, digo un plano en X, Y, Z, y aquí yo tengo una R, y aquí hay varias fuerzas, 1, 2, 3, 4 fuerzas, F1, F2, F3, Fn fuerzas. El teorema de Varignon nos dice que el momento en O, o sea, este momento en O, es igual a R es de aquí hasta acá, cruz la F1 más F2 más F3 más Fn. ¿Okay? Yo puedo sumar todas las fuerzas en una partícula, ya lo vimos, cómo sacar la resultante. Descompongo las fuerzas en X, Y, Z, todas en X, Y, Z, sumo todas las X, todas las Y y todas las Z y obtengo una Rx, una Ry y una Rz, y luego por medio de Pitágoras en el espacio, R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más R al cuadrado más y por medio de los cosenos sacamos la dirección. Y ya que tengamos la resultante total de esta, pues hacemos R cruz F. O podemos hacer R cruz F1 más R cruz F2 más R cruz F3. Al cabo la ley distributiva la podemos poner también. Entonces no hay problema para sacar la fuerza de giro que me produce una fuerza que está en otro lado con respecto a un punto, pero nada más tomando la magnitud, la dirección y el sentido. Ese es el concepto. Pero para sacar la dirección y el sentido así de aquí va a estar muy complicado. Por eso vamos a hacerlo igual que en la sesión anterior. Por medio de componentes rectangulares yo voy a sacar la magnitud, la dirección y el sentido de cualquier momento de una fuerza con respecto a un punto que está a una distancia X. ¿Ok?